Hola, buenos días. Me encuentro aquí en el Parque Nacional de la ciudad de Bogotá, un parque que tiene una tradición histórica en esta ciudad. Eh, bueno, para comentarles un poco eh, a las personas que no son de este país, pero también a las personas que están dentro de él, sobre una pregunta que me hice. Mucha gente se sorprende y hace la pregunta, ¿qué está pasando en Colombia? ¿Por qué todas estas manifestaciones, todas estas marchas, todas estas protestas? Y yo a veces me hago la pregunta, más bien la pregunta es la contraria. ¿Por qué no había pasado antes? En un país que tiene los índices de inequidad más altos del mundo, después de Haití somos el país más inequitativo de Latinoamérica, incluso por encima, desafortunadamente, por encima de países como México y Brasil, pero estamos ahí casi pegados. Eh, con unos índices de desplazamientos, el país con más desplazados en el mundo después de Siria, dice con 7 millones de desplazados, con unas pobrezas que llegan a casi la mitad de la población, es decir, casi 48 millones de habitantes, casi la mitad son pobres y más de 10 millones en una miseria absoluta. Además de eso, unos índices de corrupción, como muchos países en Latinoamérica y del mundo, también altísimos, con una clase dirigente que siempre ha gobernado para ellos mismos. Además de eso, con un conflicto interno también producido por todas estas causas y que ha servido como caldo de cultivo para ese conflicto interno con guerrillas, pero también paramilitares. Eh, entonces la pregunta es, ¿por qué no había pasado esto antes? Es increíble que todavía sostengamos estas lógicas en un país como este, con todas estas problemáticas, además de eso sumar el narcotráfico, bueno, y otras cosas más. ¿Cómo? ¿Cómo fuimos capaces de soportar tanto? Que no pidamos un cambio radical frente a esto, una transformación de estas lógicas sociales. Esa es Colombia. Eh, entonces este corto video era para plantear esta pregunta. Y como pertenecientes o estudiosos de las ciencias sociales humanas, desde la psicología o incluso el mismo psicoanálisis, esas son las preguntas que tienen importantes que hay que hacer y pensarlas. Bueno, entonces, mientras tanto doy un panorama un poco sobre este parque, las montañas de la ciudad bogotana, una ciudad hermosa, un país hermoso también, que hay que comenzarlo a transformar socialmente. Muchas gracias.